Ante todo, yo creo que el educador del siglo XXI lo que necesita es una formación teórica, es decir, conocer y saber definir cuál es el paradigma que le conduce. El profesor debe saber por qué enseña de esta manera como está enseñando. Y al mismo tiempo tiene que tener bien claro el concepto diferenciador en lo que es pedagogía y lo que es educación. Lo que es educación se simplifica en las tres columnas de lo que es educación. Un aspecto antropológico, es decir, que lo fundamental en la educación es la persona que aprende, no tanto lo que yo enseño como lo que el alumno aprende. Por lo tanto, conocer al educando de hoy, sus problemas, sus dificultades, sus retos, sus carencias, sus lagunas, y adaptarse a ellas y fundamentarlas, es decir, construirlas de alguna manera. En segundo lugar, debe tener en cuenta que la pedagogía es la ciencia de los objetivos, es decir, hacia qué metas quiere conducir el profesor al educando. Es decir, si no tenemos objetivos, no planificamos cuáles son los objetivos, que pueden ser cognitivos, que pueden ser afectivos, que pueden ser éticos y que pueden ser, lógicamente, de construcción del pensamiento. Y por lo tanto, plantearse la cuestión fundamental: ¿qué tipo de alumno queremos formar? Y de esa manera seleccionar todos los medios, los recursos, los procesos que él tiene que seguir. Y en tercer lugar, tiene que tener bien claro muchos conceptos de hoy que nos da la psicología, la neurociencia, la pedagogía misma, la didáctica de su materia, para ser el auténtico constructor del pensamiento de los alumnos. Es decir, que yo creo que no puede existir un buen profesional si no está bien armado de una buena teoría que le dé criterios, que le dé luces para orientar su actividad, y en segundo lugar, de esa teoría extraer cómo hace todo eso, es decir, una metodología. No puede haber innovación sin conocimiento y no puede haber un buen método que no parta de unas buenas teorías. La mejor praxis es una buena teoría. Yo creo que esta es la gran laguna del profesorado y la gran laguna que tiene que dar la recuperación de la autoestima de ser educador. Y ser educador es desarrollar el potencial que todo alumno tiene. Por lo tanto, esta construcción exige, o esta mediación exige, todo un planteamiento teórico que creo que es hoy la gran laguna del profesorado. Y no me remito a mí mismo, sino que me remito al diagnóstico que hace la UNESCO de la educación actual. El problema de la educación actual es la desprofesionalización del profesorado. Luego, la gran tarea que nos toca a todos es profesionalizar bien a los educadores para que recuperen autoestima y para que recuperen el prestigio social que el educador debe tener en nuestro tiempo. Realmente lo que hay que afirmar es que el profesor no es el auténtico depositario del conocimiento. Es simplemente un medio más, un mediador, un puente entre los contenidos y el educando para amplificar, para repetir, para significar, para potenciar, y todos aquellos procesos que ayudan al alumno a entender, a comprender, a reconstruir, a estructurar sus conocimientos. De modo que el buen educador tiene que ser un experto en metodología, en didáctica, en estrategias. Tiene que entender muchos aspectos de la teoría de la educación y de la teoría del conocimiento que le obligan constantemente a los tres niveles que fundamentalmente sintetizarían todo proceso de aprendizaje. Primero, un criterio, un planteamiento fundamental, que es el de adaptarse al educando. Es decir, no puede haber ningún aprendizaje si el alumno no está al nivel de los conocimientos que el profesor le propone, y por lo tanto el profesor debe tener en cuenta la clave del aprendizaje significativo, que es adaptarse a los conocimientos previos que el alumno tiene. Primero, por lo tanto, ese proceso de adaptación. Segundo, tiene que haber un proceso de ir superando constantemente una taxonomía, es decir, una construcción del conocimiento a base de qué actividades conoce el profesor que tiene que realizar el alumno para resolver sus cuestiones. Por lo tanto, todo un proceso de abstracción. Es decir, la educación, en este caso el aprendizaje, es un proceso de interiorización, de elaboración mental, de capacidades intelectuales, de razonamientos, en los cuales
el alumno va manifestando constantemente su capacidad para aprender. Y en tercer lugar, además de esas dos anteriores, es decir, adaptación de complejidad, adaptación en el aspecto de actividad mental, es decir, de abstracción, tiene que constantemente encontrar el éxito del educando. De lo contrario, faltará aquella gran condición de todos los aprendizajes que es la motivación del alumno. Es decir, lo que el buen educador tiene que provocar es constantemente la motivación del alumno para que él sea el auténtico constructor del conocimiento. Y un auténtico constructor del conocimiento significa dar autonomía al alumno, que él sepa aprender y sepa pensar y sepa construir sus propios aprendizajes. Lo que el educador debe ser consciente es de que él es el mediador de los aprendizajes y por lo tanto lo que él debe cultivar constantemente es una relación pedagógica. Por lo tanto, esa relación pedagógica se manifiesta en un estilo de relación y ese estilo de relación es el estilo socrático, dialógico, de interacción, de dar al alumno constantemente pistas para construir su propio aprendizaje. De modo que el profesor hoy debería conocer todos estos planteamientos que nacen de unas teorías mediadoras, cognitivistas, constructivistas, personalistas y que son las que le ayudan a entender mejor todo el mecanismo de la construcción del pensamiento y la construcción del conocimiento. Sin estos recursos es muy difícil que el profesor pueda responder cuál es su metodología actual. Por lo tanto, el mediador lo primero que aprende es todos los procesos que debe guiar al alumno, empezando por lo que son dificultades de aprendizaje, disfunciones, todo un tema clínico de descubrir dónde están las dificultades de los alumnos para aprender y a partir de ahí poner los remedios, poner los procesos de adaptación que hemos dicho, los procesos de significación, para que en ese caso el profesor aporte qué tipo de actividades tiene que hacer el alumno para poder construir ese conocimiento y por lo tanto tener a su mano un bagaje, yo creo que imprescindible, que va a ser toda una taxonomía, que son todas las actividades que tiene que realizar el alumno para ir construyendo progresivamente su capacidad de aprender y su capacidad de controlar sus propios procesos de aprendizaje.